Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Que tengamos una buena semana de Shabbat Tovot y Shuot Benejamot. Retomamos con el mismo fervor de siempre y la posibilidad de poder estudiar, en este caso, Megillat Ruth, donde nos encontramos ya en el comienzo del segundo capítulo. Habíamos comenzado este capítulo viendo un poquitito el escenario donde ahora en Betlehem comenzará una nueva vida para Ruth y para su suegra Naomi. Nos dice el capítulo 2, nos decía, estudiamos el primer versículo, y tenía Naomi un pariente por parte de su marido, un hombre poderoso que habíamos traducido poderosos como Borjail, de la familia de Elimelech, llamado Boaz. De la familia de Elimelech, llamado Boaz. Entonces aquí hablábamos de que, en principio, Boaz eh, es un hombre de la familia Mamash de Elimelech, y muchos lo habían asociado como que era el primo de Elimelech. O sea que verdaderamente era un cercano, ¿no es cierto? Ben Dodo, quiere decir de Elimelech. Muy bien. Dos cosas que vamos a aclarar aquí, un poquitito con respecto a lo que piensan los Jajamim acerca de este personaje central en el desarrollo de toda la Mequila. Dice, Ushmo Boaz, el nombre de Boaz, nos dicen que cuando se pone un nombre, cuando los padres colocan un nombre en cada hijo, también ese nombre les concede un significado y un significante muy especial. En particular, cuando los papás pusieron a Boaz este nombre, querían expresar tal vez su deseo de que este hombre tuviese una capacidad de liderazgo, una capacidad de conductor, de líder, obviamente, y de poder. Y por eso el Boaz es el Bo-Oz, quiere decir que en él radica esa fuerza. Y había una salvedad que vale la pena hacerla, porque la palabra Oz, que es fortaleza, que es la fuerza, que es obviamente todo el concepto que puede llegar a manifestar el liderazgo de la persona, también se pone de costadito en paralelo con otra palabra que se llama Az. Una palabra Az, una persona Az, está hablando de una persona que tiene Azut. Y Azut significa a veces un atrevimiento demasiado grande, una persona que se supera con su poder, pero no se supera para el bien, sino se supera para el mal. Y en esto estaba leyendo justamente en el Rav Hirsch, que explica en el libro de Shemot, precisamente, justo este fin de semana lo estaba leyendo, y decía el Rav Hirsch, Ve'ilu tjunata azut yichora leshamesh midat tova o ra'a. El atributo de la Azut, Azut es esa persona fuerte, poderosa, atrevida, osada, puede ser un atributo positivo o negativo. Dice el Rav Hirsch, Adarga הגבוהה ביותר של שלמות מוסרית צריכה עזות נפש. El nivel más elevado de todo lo que es la integridad moral de una persona necesita de Azut Nefesh, una persona que sea osada. Pero en este caso, como nos pide el Pirkei Avot, Azkanamer, quiere decir atrevido como el tigre, quiere decir que no tiene miedo y que cuando tiene que hacer algo a nivel emuní, obviamente no se plantea dudas, sino que va hacia adelante. Quiere decir un carácter que sea fuerte, que sea sólido, que sea férreo. Pero la misma cualidad puede traer a la persona a lo que es el más profundo de los abismos en la vida moral. Yesh azut Lashem be'azut la'azazel, dice Rav Hirsch. Existe la azut, quiere decir esa buena derivada al Todopoderoso, pero también está la otra que nos lleva a la azazel, a los caminos opuestos a Dios. Atzitz mekadesh et midat azut shebakdusha b'milchamta im hashav be'ashek. Como estaba hablando el Rav Hirsch, estábamos estudiando con mis nietos en Shabbat acerca de los ornamentos del Cohen. Entonces el tzitz, lo que llevaba lo más alto aquí, como una pequeña diadema, una pequeña corona,
que decía en el frente Kodesh la Hashem, santificado para el Todopoderoso, decía que en ese caso ese tzitz, eso que llevaba en lo más alto de su cabeza, no lo debería hacer sentir lo más importante, la persona más sagrada, sino que el tzitz, esa corona, esa diadema de oro, consagraba la condición de esa fortaleza, de esa solidez que tenía el Cohen en la Kedushá, en la batalla contra todo lo que era lo vano y la mentira. Por lo tanto, bienvenidos a todos que se van sumando. Gracias por regalarnos de vuestro tiempo, ante todo y por sobre todo. Decía entonces que Boaz tiene esa condición particularmente y es muy interesante que tenga esa condición doble. Boaz quiere decir el concepto de la fortaleza, esa azú, eso que se necesita por un lado. Pero por otro lado, vamos a ver cómo Boaz eventualmente va a tomar, a partir del capítulo 2 y hasta el final de Megilat Ruth, un rol muy protagónico, pero en varios sentidos. No solamente en que va a casarse con Ruth definitivamente, va a ser el Goel Adam, va a ser el Goel de la familia, perdón, el redentor de la familia, aquel que devolverá la memoria del hijo de Naomi, sino fundamentalmente va a actuar fundamentalmente en el cambio, en la modificación de todos los eventos del área. Algo más. Dicen los Jajamim, dice la Gemara, Atzadikim Shemam Kodem. Quiere decir, dice, cuando estudiamos en la Megilá, el segundo capítulo, dice, Ish Gibor Jail, mi Mishpachat Elimelech, Ushmo Boaz. Un hombre Gibor Jail, poderoso, valiente, de la familia de Elimelech, dijimos que era el primo, y su nombre era Boaz. Hazán nos enseñaron la forma de la presentación, de la descripción de las figuras bíblicas, y describieron que la forma de la descripción también nos viene a insinuar sobre las características de esa persona. Cuando el texto del Tanaj nos presenta el nombre del personaje antes, Bilat Akdama Kol Shei, nos dice alguna forma de prologar el nombre del personaje, entonces de esta manera esa cosa habla de una condición negativa. Por ejemplo, cuando se hablaba del gigante filisteo, dice el libro de Shemuel, Goliat Shemo. Quiere decir, Goliat era su nombre. Aparece Goliat, el nombre antes del nombre. Pero cuando se quiere, obviamente, hablar cuando la palabra aparece después del nombre, está hablando sobre Midot Tomot. Y en este caso, dice la Megilá, Ushmo Boaz. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, el Midrash de Ruth Rabbah dice, Reshaim Hem Kodmim Lishman. Los malvados están antes que su nombre. Goliat Shemo. Después más adelante aparecerá Nabal Shemo, aquel con el cual tuvo un conflicto David antes de ser rey. Después aquel que Sheba Ben Bichri Shemo. Pero los tzadikim, los hombres justos, su nombre está antes. Dice Ushmo Kish. Shaul tenía un papá, Ushmo Kish. Ushmo Shaul, Ushmo Ishai, Ushmo Mordejai, Ushmo Elkanah, Ushmo Boaz. En este caso aparece entonces que todos ellos, ¿por qué son tzadikim? Porque el hecho de que su nombre aparece después del nombre, del, de la, eh, del Milat Hayahas, en este caso del sustantivo del nombre, es como que ellos están consagrando el nombre de Dios. Porque cuando a Kadosh Baruj Hu se le aparece a Moshe Rabenu, ¿se acuerdan que Moshe Rabenu le preguntó por su nombre? En Perashat Baerá, en la segunda Perashat del libro de Shemot, Kadosh Baruj Hu dice, Baerá el Abraham, el Yitzhak ben Yaakov, y yo me revelé a Abraham, Yitzhak y Jacob, Ushmi Hashem lo nodati. Pero mi nombre, Dios, no se los di a conocer. También ahí aparecen que atendieron el nombre de Akadosh Baruj Hu, y esto es muy, muy bonito. Entonces, este es el escenario donde tenemos
la presentación de Boaz. Ahora bien, cuando empezamos a estudiar Megilat Ruth, si ustedes recuerdan, el comienzo de Megilat Ruth nos decía, mamás, los primeros días, el final del capítulo 1, perdón, final del capítulo 1 decía de tal modo que volvió Naomi, la moabita su nuera, con ella a Betlehem en la época del comienzo de la cosecha de la cebada. Quiere decir, esa es la época de Mamash Pesach, que es cuando la cosecha empezaba a dar sus primeros frutos. Y cuando comienza, ahora sí, y aconteció en los días que juzgaban los jueces. BMA Shefot a Shoftim. También es muy importante saber que cuando la Megilá dice los jueces, esto pasó en esa época. Entonces, lo que no nos dice la Megilá, por supuesto, y ustedes pueden preguntarse si quieren, es quién es el shofet que vivió, que era el juez que vivió en los acontecimientos que relata la Megilá. Simplemente dice Tekufata Shoftim. Entonces, por lo tanto, dice, nos viene a decir que tanto si el profeta, que el profeta Shemuel en este caso, que escribe la Megilá de Ruth, nos da a saber que el tema del juez en esa época no nos agregaría para comprender la trama del relato. Hay que aprender solamente que estábamos en la época de los jueces. Sin embargo, los Jajamim, en Masejet Baba Batra, quiere decir en una de las puertas que enseña el Talmud, nos dice Amar Rabba bar Rabhuna, Amar Rab y Betzan ze Boaz. Ah, muy bien. Quiere decir que tenemos ahora un escenario muy interesante. Aparentemente, no aparentemente, sino realmente, tenemos aquí un momento muy importante para poder comprender y relatar. Y acá van a ver ustedes que traemos el capítulo 12 del libro de Shoftim y vamos a ver que en este capítulo, después de haber acontecido lo que aconteció, casi una guerra civil, nos dice el texto, después de él juzgó a Israel y Betzán de Betlehem. Después tuvo Mamash y Betzán de Betlehem. Ibtzán y Betlehem, y dice el texto, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, y envió a casarse afuera y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibtzán y fue sepultado en Betlehem. Aparentemente, este Ibtzán, dicen los Jajamim, ¿sí? Ya uno de los últimos jueces, para quien quería saberlo, está en el libro de Shoftim, capítulo 12. ¿Sí? Aquí entonces tenemos, este es el sitio del Tanaj, que les puede servir a todos para encontrar todos los textos que hay en español y con algunas explicaciones, en el cual es un texto que estamos trabajando junto con otros rabinos, ayudando al rabino Korenblit a desarrollar esta tarea que es realmente magnífica. Por lo tanto, Ibzán, entonces era este juez, perdón. Y entonces, obviamente, podemos entender que este conocernos con el juez de la época puede, obviamente, arrojar un haz de luz agregado a todo el complejo que se denomina esta Megilá de Ruth. Entonces, la Drashá de los Jajamim nos abre una ventana para que podamos conocer cuáles eran las sensaciones, las manifestaciones del alma de Boaz en una forma complementaria a la descripción que hace la Megilá. Por cierto, ustedes vieron que la descripción de Ibzán de Betlehem en el libro de Shoftim no es demasiado grande. O sea, lo que dice solamente hay 3 versículos, el 8, el 9 y el 10, y obviamente se hablaba de la gran cantidad de hijos que tuvo y de qué forma él decidió casarlos. Esto hablan obviamente acerca de una concepción del mundo de Ibzán, que tuvo el mérito de estar entre los jueces de Israel. Desde el punto de vista
de la emuná, para volver sobre el escenario de Megillat Ruth, la persona que cree en este mundo y reconoce el valor de la vida, habrá de querer, habrá de desear, nomás ensanchar, amplificar todas las fuerzas y hacer crecer al sumo a todos los integrantes de su familia, quiere decir el número de integrantes de su familia. Y en principio, obviamente, en esta base se sustenta, obviamente, la conciencia del hombre en la importancia de lo que es la idea de un pueblo y la voluntad de este hombre, que esta idea se pueda cumplir en las generaciones futuras. Si yo lo quiero ver un poquito más en profundidad, esto de Itzán de Bethlehem, 3 versículos nada más, la emuná, la fe en la vida, corresponde un principio de la esperanza en la humanidad, cuando la incrementación de los hombres, de las familias en Israel, podría llevarnos a que a lo que es el deseo, el anhelo máximo de la tradición de fe del pueblo judío, que se llama Tikkun Haolam. La Gemara de Yevamot, la Gemara del Talmud Babli, nos dice, Ein ben David va neshamot shebaguf. Dice, el Mesías habrá de venir cuando se terminen todas las neshamot en el cuerpo. En este caso, Kiruach milefanaya atov ben neshamot aniasiti. Quiere decir que prácticamente se habrá cumplido que todas las neshamot estarán en su función y allí llegará finalmente el Mashiach. ¿Qué pasó aquí? Eh, Esto de que Ibzán tuvo 30 hijos y 30 hijas es obviamente una manifestación de cuánto Ibzán, Boaz, estaba mamás unido al principio de la vida y al valor de la vida. Y más allá de todo eso, vemos que hay un proceso de casamiento de esos hijos de Ibzán, que él actuó obviamente para poder borrar los límites del decreto entre quién y quién. Él tuvo y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos. Quiere decir, ¿cómo los casó? No los casó como hacían entonces los casamientos tribales en Israel, sino que es el primero que rompió una de las tradiciones que existían hasta la época de los jueces y de Yoshua, casamientos que ahora se podían hacer intertribales. Y por eso casó a sus hijos con integrantes de otras tribus. Entonces, esto es muy singular y muy importante, porque vamos a ver después un escenario final del libro de Shoftim, no aquí, por supuesto, que es muy, muy, muy dramático. Y entonces, lo que de todos estos nos hablaron que Ibzán pasaron realmente muchas y muchas desgracias. Él juzgó a Israel no mucho tiempo, como ustedes vieron, juzgó a Israel 7 años. Y entonces dijeron que las situaciones que vivió en la época de Ibzán fueron demasiado desgraciadas eventualmente y entonces las cosas fueron difíciles. En los acontecimientos familiares prefirió obviamente actuar de una manera mucho más rígida y obviamente Ibzán de Bethlehem fue un juez con todas las fuerzas, con todo el espíritu, pero también con todos sus errores, como todos los jueces. El hecho de que lo traen aquí, y les cuento nada más para que sepan, dice el tratado de Yevamot en la Gemara, Vaishpotet Israel Sheva Shanim. Él juzgó a Israel durante 7 años. Y dice la Gemara, Ubechol achat beachat asa shene mishtaot, echad bebet aviv, echad bebet hamid. Dice, y en cada uno de estos años hizo 2 tipos de banquetes, uno en la casa de su padre, otro en la casa de su suegro, Bejulán, Lozimen, Et Manoach, Amar, Kutena Akara, Irda Akara, Bemai, Per Ali, En Libanim, Sheyazvin, Liseuratan, Bejulán, Metu Bejayab. Dice, y no invitó a Manoach. Dice, Amar, Kutena Akara, dijo que era un asno, que era infértil. Entonces, en Libanim, Sheyazmin, Lile Seguratan, Bejulam, Metu Bejayab. Dice que hizo un mishté por cada hijo, 30 y 30 mujeres.
60 banquetes, y en esos banquetes no invitó a una persona, porque dijo que esa persona era un asno, y el asno sabemos que es híbrido y por lo tanto no podía tener hijos. Y entonces él pensó y dijo, ¿y este cómo me va a convidar a mí si no tiene hijos? Entonces dicen los jajamim en la Gemara, el castigo fue que todos sus hijos murieron en vida, lo alen. Y este es el destino de Ibzan. Entonces, el hecho de que en la derashá, la interpretación de los jajamim sobre Boaz como Ibzan, habla acerca de dos tragedias familiares que surgen a partir de que de lo que empezó la Megilá, que es la avaricia. Las dos figuras, que son las dos figuras que son la llave de nuestro proceso, se encuentran en un proceso idéntico, que es el retorno. Naomi retorna a su tierra, a su país de origen, a su Dios, y como hemos visto, Boaz habrá de corregir sus acciones, y el punto, obviamente, de vista de ese mundo habrá de crecer a partir ya no de un mundo que a partir de ahora es un mundo de avaricias, un mundo de no querer compartir, sino un mundo de Gesed. Nos dice eventualmente la Gemara, la Derashá, perdón, el Midrash de Jajamim, Boaz kabaret ishto beyom hagaat Naomi berut bebetlehem, dice que Boaz enterró a su mujer, la desgracia propia, que en el día que llegaron Naomi y Ruth, ¿no es cierto?, que se suma a las tragedias, nos dice el Yalkut Shimoni. Amar Rabbi Yitzhak oto ayom, shebaat Ruth amovia l'Eretz Israel, meta ishto shel Boaz. Dijo el Yalkut Shimoni, dijo Rabbi Yitzhak, el mismo día que llegó Ruth a Israel, ese mismo día había muerto la mujer de, de Boaz. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, obviamente hay de un lado y para el otro lado una serie de situaciones muy complejas, pero que bueno, tenemos que tratar de descubrir todo el escenario. Seguramente este aspecto no lo conocían, pero ya vieron que existe cierta similitud entre la época de los jueces y cómo los jajamim asocian a Boaz con Ibzan. Entonces Boaz es un personaje que vive una vida y ahora es otro personaje que vive otra vida. Si la vida de antes pasó por ser una persona a veces demasiado rigurosa y poco generosa, a partir de ahora todo su relato, toda su esencia será el de llevar una vida realmente de bondad y de generosidad. El versículo 2, Batomer Ruth a Moabía el Naomi. Y le dijo Ruth la Moabita a Naomi, Elejana Asade, permíteme ir ahora al campo, va a la Ketá, Bashibolim, y con el objetivo de ir a rebuscar entre las espigas a Harasher en Tzahem Benam, en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Batomerla de Hibiti. Y le dijo entonces Naomi a ella, ve, hija mía. De repente, Ruth, vemos aquí que le dice, vivían en la más grande pobreza. Estamos en la época de la recolección. Y aquí empiezan a conformarse todo el escenario de la bondad. Entonces, Ruth sí que estaba introducida en los criterios y en los conocimientos básicos de lo que es el Gesed. Leket, Shijeja y Pe'a. Uno de los elementos centrales de que la Torah manifiesta frente a las personas necesitadas es que una persona que tiene un campo tiene que dejar un extremo del campo, PA, sin recoger, para que vengan los pobres y los necesitados y tomen de allí su menester. Pero también está Leket, Shijeja y PA. Está el Leket. ¿Qué es el Leket? Lelaket es juntar. Se juntaban las gavillas, la que se caía de allí no se podía volver a conseguir, a levantar. Se tenía que dejar en el campo. Y eso era el rebuscar. El leket no es algo que yo lo dejo a propósito. La shijeja es la parte del campo que yo olvidé eventualmente cosechar. Y eso tampoco lo podía volver a tocar. Hay mucha legislación desde la perspectiva de la Sagrada Torá como para proteger
obviamente, a los necesitados. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que le dice, ahora, permíteme ir ahora al campo a rebuscar lelaket. Este es el concepto, o sea, que va a ir a cumplir con una mitzvah que está diseñada para la gente pobre. Pero también dice que ella va a ir a buscar eso, Bashibolim, en las espigas, dice, en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Quiere decir que más allá de la mitzvah, también tenemos que hallar gracia en una persona que nos quiere ayudar. Naomi, eventualmente una mujer súper poderosa en su momento, no tiene otra forma que decirle a ella, ahora ve y camina. Nos explican los Jajamim, nos explican los Mefarshim. Después de esa recepción pública que tuvo Naomi, todo el mundo la vio, y esta es Naomi, y ella les dijo, no me llaméis Naomi, que quiere decir algo dulce, agradable, llámeme Mara, amargada. Estoy muy amargada, estoy muy dolorida por toda la realidad que me acabó y que Dios me propuso. Dice, después de eso, no supimos nada más. ¿Qué pasaba a nivel de sensación interior, a partir de cómo se sentían su Matzab Ruach, o de cuán mal estaban Naomi y Ruth? Y aquí aparece entonces una iniciativa de Ruth que eventualmente viene a terminar, a concluir el silencio que propone el texto bíblico. Y entonces ahora empieza a mostrarnos cómo van a pasar las cosas en Betlehem. Naomi, que había dicho a las mujeres del lugar que no la llamen Naomi, que su vida ahora es amarga, estaba obviamente en una situación ya de, en vez de on, en off, estaba apagada, podríamos decir. Y Naomi está como sumergida dentro de sí misma. Está un poco, yo imagino que debe ser un poco la vergüenza, la pena, como le dicen fuera en Colombia, creo que es así. Nosotros les decimos vergüenza, a causa de sus congéneres, de los habitantes del lugar, a partir de que ella tanto descendió, tanto decayó de su estatus, y que volvió con las manos vacías a la ciudad, y ahora encima con una nuera moabita, obviamente le dio señales a ellas concretas muy diferentes. Ruth, por el contrario, entiende el alma de su suegra, y nadie como ella la entiende, y por lo tanto decide tomar una decisión muy valiente de ir a buscar el leket en los campos para conseguir alimento, a pesar de que ella, ¿quién es? Una extranjera. Y entonces los habitantes del lugar, cuando vean al extranjero, no le van a dejar sacar o tomar algo que no le corresponde. Y aparte, porque ella todavía es moabita. La dificultad de poder sumarse a los habitantes del lugar y al lugar vienen a poner en duda también el estatus de ella en el paisaje lugareño. Y por lo tanto, ella aparentemente, ¿dónde pone la capacidad de poder tener éxito en lo que va a hacer? Ulay dice, voy a encontrar gen be'enam, quiere decir en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. O sea que estoy entregada, en este caso, a la bondad de aquel que me quiera dar. Pero esto nos marca algo más, nos explican los Mefarshim. Los Mefarshim dicen, acá hay una debekut, hay una fortísima unión de Ruth con Naomi, y precisamente en el momento en el cual la situación socioeconómica de ambas, o de Naomi fundamentalmente, era lo más bajo en Betlehem. Y entonces, eso es lo que le impidió a Naomi, por lo menos retrasó, toda su sumarse a esa sociedad. Entonces, ahora podemos entender cuando Naomi le insistía a Ruth que no fuera con ella, obviamente, porque cuando vio que no tenía éxito y que Ruth venía con ella, y por más que ella seguía hablándole, dejó de hablar en un momento, pero todavía no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Ahora, Naomi se da cuenta que Ruth es un ser muy singular. Hay una mesirut, hay una entrega denodada por parte de Ruth, y entonces quiere expresarle su amor con respecto a Naomi,
y por lo tanto, como le dijo, Benotai, hijas mías, y por lo tanto ahora le dice, ve, hija mía, leji biti. Ustedes lo ven aquí, que le dijo, leji biti. Sigue ahora ese amor. La tarea de ir y de juntar shibolim, gavillas, leket, tiene que, las lleva a Ruth a tener que confrontar con una realidad, obviamente, diferente, casi opuesta a la que ella conocía cuando se sumó a la familia de Elimelech. La Megilá en general no nos describió a nosotros si en la época que vivieron en Moab sufrieron hambre en los campos de Moab. Y por lo tanto, Ruth ahora está frente a un examen de pobreza extrema y sin embargo Ruth se propone enfrentarlo. Entonces, Ruth decide no llorar por su triste destino, sino que decide ir, ¿no? El texto que estoy mostrando, este que de aquí, ya les dije, pueden entrar en atanaj.org, Atanaj, ponen Atanaj, Herzog, esto es de Shmuel Koremlik, y ahí van a tener la presentación, y más abajo pueden ir al sitio del Tanaj, tienen todos los capítulos de todo el Tanaj, desde Génesis hasta el libro de Crónicas en español. ¿De acuerdo? Así que ahí lo tienen todo. Esto yo lo saqué de otro lugar, inclusive, pero después lo estuve corrigiendo. ¿Bien? Así que ahí lo tienen. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo sigue el versículo 3. Versículo 3 dice, Batelej, y se fue, y fue Ruth, Batelaket, Batavó, y llegó a un lugar, a un campo, Batelaket, Basade, Ajarea, Cotzrim. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a un campo y espigó en el campo detrás de los segadores. Quiere decir que ahora Ruth, eventualmente, llegó a un campo y están los Cotzrim. Los Cotzrim son los que cortan la cosecha. Los que cortan son los que tienen que dejar un extremo del campo de acuerdo a la Torá, son los que se olvidaron de cosechar en alguna parte, no pueden volver para atrás, y los que juntaron las gavillas, el leket, se les cayó uno, tienen que dejarlo. Entonces ella viene detrás de ellos y puede juntar. Baiker mikreha helkata sadele boaz asher mi mishpachat Elimelech. Y ocurrió precisamente que esa parcela del campo pertenecía a Boaz. Bueno, vaya, una casualidad o una causalidad, no lo sabemos. Pero donde estaba era la parcela de Boaz, que era de la familia de Elimelech. Entonces ustedes ven aquí cómo a veces Akadosh Baruj Hu guía a la persona, ¿no? Nosotros llamamos casualidades. Desde el punto de vista de la emuná, lo podríamos llamar causalidades. Esto que Ruth va a juntar gavillas en un campo, que obviamente, imagínense, una persona desconocida, extranjera, va a un campo desconocido. Obviamente llega al lugar repleta de dudas, repleta de sentimientos encontrados. El hecho de que la persona lleva consigo la mayor de las dudas, ¿cómo será recibida en ese lugar? No la conocen, pensarán que es un ladrón, Dios no permita. Entonces no sabía. Y entonces dice, Batelech Batavó. Qué interesante, dice el Radak, que esa sensación de tanta duda, dice, no el texto en castellano, se fue, pero dice Batelech Batavó, y fue y vino. Es muy interesante. El fue y vino es que salió para rumbo al campo y explica Radak y se volvió. Tenía tantas dudas, tenía tanto temor. La sensación de humillación espiritual que producía una sociedad en la época de los jueces también se manifestaba en un vínculo de levedad, de liviandad.
entre los géneros. El hecho de que una mujer extraña caminase por las calles de Betlehem podría llegar a producir también un daño físico. Entonces, a partir de esto es que los Jajamim interpretaron que encontrar personas acordes le hizo a Ruth cambiar su perspectiva y enseguida se sumó, obviamente, a detrás de los segadores. Ahora entiendo por qué dice detrás de los segadores. Dice la Gemara de Shabbat, Mau batelech batabo, el hebreo dice, como se lo leí, batelech batabo, batelaket basade ajarea kotrim. ¿Qué quiere decir batelech batabo? Amar Rabbi Elazar, she alchau ba'a, acher rata bene adama mehuganim lelech imael. Ruth entonces fue y vino hasta que vio personas que ella sintió que eran personas acordes, que eran personas sensibles. La Megilá describe el motivo de la casualidad que aparentemente está llevándonos en el relato. Y entonces, ¿qué dice aquí? Vaiker Mikrea. Vaiker Mikrea. Y ocurrió casualmente. No precisamente, pero bueno, no importa. Está traducido mal, pero no importa. Vaiker Mikrea. ¿Qué quiere decir? Mikriut. Mikre quiere decir casualidad. Esa mikriut se va a plantear de diversas maneras a lo largo de todo el relato. Ruth llega por casualidad al campo de Boaz. Y ocurrió casualmente. Vamos a poner, no ocurrió, sino que ocurrió casualmente. Así lo podemos corregir y poder comprender. Y ocurrió casualmente, que aparece el concepto del mikre. Y esto para mí es sustantivo. Entonces nos dejamos llevar por esta realidad. Aparece el mikre que llega al campo de Boaz. Después llega Boaz a su campo y está descrito como una casualidad. Beiné Boaz. ¿Ven? El versículo 4. Vean el versículo 4 y nos dice aquí, y he aquí que vino Boaz de Betlehem y les dijo a sus segadores. Y he aquí, todo el tiempo que aparece Iné es algo sorpresivo, algo que es inesperado en el relato bíblico. Y entonces dice, también llegó Boaz de casualidad. Tomar las espigas, eventualmente, también de qué depende. No es que ella fue a recolectar, ella no puede recolectar nada porque ella del campo no es de ella. Ella tenía que tomar de lo que se caía. Y por lo tanto, el recolectar esas gavillas basa también sobre una casualidad de que se caigan las gavillas de las manos del segador. La vida del melaquet, del hombre pobre que tiene que ir y juntar lo que al otro se le cae, dependen de circunstancias que no dependen de su propio dominio. Y entonces todo es en manos de la casualidad. Qué interesante, ¿no? Entonces, el Rambam explica, creo que en Ilhot Matanot La'aniyim, en las leyes que regulan los regalos a los pobres, se pregunta qué es un leket. ¿Cómo se entiende esto del leket? Y entonces él explicaba que el leket es anofel mitoja magal besheaf ketzirah. Magal es la hoz, es con lo que se cortaba la gavilla. Lo que se cae del magal en el momento de la cosecha, o anofel mitoj yadó que se me cabeza shibolim bekotzer, o lo que se le cae cuando él junta todo lo que él ha cortado con su hoz, y entonces después lo va a juntar y lo va a poner sobre su carroza, sobre su carreta, su agalá, lo que se le cae, ¿no? Beú, decía el Rambam, Sheiye Nofel Shivolet Ajatoshtaim. O sea que, ¿cuánto se caía? No se caía mucho, se caía una o dos gavillas. Y esto también es una casualidad. Y de una u otra manera, lo mismo va a pasar con la época del Goel, del Redentor, del Mashiach. Nos explica entonces el Radak, muy interesante. Nos dice, Beyesot Emunat Israel, en el fundamento, en la base de la fe de Israel,
está el Erech de la Ashgaha Elioná a la Briácula. Hay un valor que está por sobre todo lo que es la emuná de Israel, y es bueno que lo tengamos en cuenta, que es el valor de la providencia divina sobre toda su creación. Y así, obviamente, lo dice David Amelech en su libro de Teilim, ¿no? Me Hashem mitzahadei gaber. De Hashem son los pasos que damos nosotros los seres humanos, bedarko yechfat, y sus caminos habrá de desear. Entonces nosotros Amejim mitzahadei gaber lo decimos a la mañana, ¿verdad? Entre las brajot que decimos a la mañana, Mitzvot HaShachar, decimos Amejim mitzahadei gaber. Quiere decir que yo sé que Kadosh Baruj Hu, su presencia, Él ordena mis pasos. Entonces, de una u otra manera, ese es no la casualidad, sino el principio fundamental de la fe. Por lo tanto, el concepto del Mikre, esto que lo dice la Megilá aquí, ocurrió casualmente, Vaiker Mikreha, el concepto del Mikre nace a partir de una mirada subjetiva del ser humano. Y por cierto que cuando la persona piensa para sí mismo, oh, qué casualidad, eso está expresando una posición errónea, que entiende que en las circunstancias inusuales o poco usuales, que no están en su dominio, el goral, el destino, la suerte, obviamente, es lo que está detrás de todo eso y no alguna actitud previa. La emuná nos dice diferente a nosotros, Alam Israel, que el pensamiento divino es el que hace ver la realidad a partir de las leyes de la naturaleza que el Todopoderoso ha creado. Y esto es muy importante. La providencia de Akadosh Baruj Hu sobre sus criaturas no viene a malherir o a maldañar o a quitarle la posibilidad al hombre de una elección completamente libre para poder conducirse bajo el ámbito de la naturaleza. Así lo explica el Rambam y se lo voy a explicar la semana que viene en su Moreh Nevuchim, que es una cosa muy, muy importante. Pero la persona no puede olvidarse jamás, dice el Radat, que la presencia de Dios, la providencia divina, está allí, en el escenario principal de la realidad humana. La persona que consagra las casualidades en el mundo y lo ve a la casualidad como un valor en sí mismo, es como la persona que está impurificada con una impureza a partir de una eyaculación, de una polución de su propio cuerpo, que obviamente esa persona que está impura tiene limitado el poder llegar a todo el ámbito del Bet HaMikdash. Y esto nos habla de que la percepción de la casualidad en la vida nos impide a nosotros ver la mano de Dios que va ordenando y estableciendo nuestra realidad. Y aquí nace una pregunta que deja el Abarbanel en nuestro camino. ¿Por qué la Megilá, pregunta en Mahayanea Yeshua, elige utilizar el motivo de la casualidad que niega verdaderamente la emuná de la Ashbaha? ¿Por qué se utiliza aquí, en este pasuk? Obviamente, Vaiker Mikrea Helkata Sadele Boaz. Quiere decir, y ocurrió casualmente que esa parcela era del campo que pertenecía a Boaz. Tenemos aquí un escenario realmente complejo. Entonces, nos queda una pregunta que la Barbanel nos hace y que vamos a tener necesariamente que encontrar alguna respuesta que él la empieza a analizar desde el punto de vista del Hazón de la Geula. Quiere decir, de esa cosmovisión de lo que es la redención de este mundo y que también la Megillat Ruth tiene que ver con ese escenario. Muy bien, aquí estamos entonces, el primero de los ayunos, de los 4 ayunos que que nos van a acompañar en la evocación de la destrucción del primer Bet HaMikdash en particular. El 10 de Tebet evoca el momento del sitio a Jerusalén, un sitio muy prolongado que se produjo eventualmente cuando los babilonios habían nombrado como rey al último monarca de Yehudá llamado Tzidkiyahu,
y que era de la dinastía de David, y que él produce una revuelta contra, contra todo lo que es el imperio babilónico, y allí entonces los babilonios deciden llegar a Jerusalén. La ciudad era inexpugnable y era impenetrable por su muralla. 3 años estuvieron allí los babilonios, haciendo que la ciudad finalmente muera por inanición, y ya prácticamente la muralla pudo ser destruida, y a partir de la destrucción de la muralla, el resultado fue una matanza realmente enorme en Jerusalén, pero fundamentalmente la destrucción del primer Beit HaMikdash. Entonces, los invitamos simplemente a, bueno, a pensar en este día y fundamentalmente a sumarnos en todo lo que representa la congoja por la pérdida del Beit HaMikdash. Tenemos algo que está garantido por parte de los Jajamim, con la mitadel al Yerushalayim Bejurbaná, Izke Dirot Bebinyanash al Yerushalayim. Todo aquel que se acongoja por Jerusalén en su nivel de destrucción, tendrá el mérito de poder observar también la construcción de Jerusalén. Aquí, los que estamos aquí en Eretz Israel, tenemos una braja enorme de poder llegar a Jerusalén eventualmente y verla todos los días un poco más reconstruida. Creo que lo único que nos falta en Jerusalén es una casa más. Y esa casa es la casa de todo el pueblo de Israel. She'ivane bimera b'yamenu amén, que se construya prontamente en nuestros días.